Días, qué gusto me da verles una vez más. Welcome. It's such a joy to see you in this very glorious day. En este día tan glorioso, qué gusto nos da verle. Hoy estamos de fiesta, estamos de resurrección. We're celebrating resurrection. Jesus is alive. And I'm so glad that you made your time to worship with all of us today. Me da tanta alegría que decidió juntarse con tantas personas a través de Facebook para adorar juntos a nuestro Salvador. Oremos. Gracias Dios te damos porque este día es día de victoria, es día de vida, es día de salvación, es día de gozo. Thank you, Lord Jesus, for this is a day of joy. It's a day of salvation, it's a day of life, it's a day of forgiveness and new life. And for this we are so glad, my Lord, to come to worship today. Señor, estamos tan felices de venir a adorarte en un día como este. Te damos la gloria y el honor y nuestra gratitud. Bendito seas. Amén. Amén. A nuestros amigos que están en Facebook queremos decirles que también estamos por teléfono. Los hermanos que están por teléfono están en Facebook. Dios los bendiga. Como siempre pedimos a los que están por teléfono, por favor ponga su micrófono en mudo para que no escuchemos sonidos de la casa aquí. Qué gozo verle una vez más. En esta mañana quiero compartirles un mensaje con un título un poco inusual y voy a enfocarlo en este momento. Se llama Nada se acaba hasta que se acaba. Today's message has a very unusual title and is It is not over until it's over. Lucas 24, 36 a 53. You can find the scripture in Luke 24, 36 through 53 if you have it in your phone app or in your Bible at home. Le invito a que lo busque y lo vea en su Biblia o en su aplicación de teléfono en casa para que lea el pasaje completo. Lucas 24, 36 a 53. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Lucas 24. Todavía estaban ellos, refiriéndose a los discípulos, hablando de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Atemorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. Porque les vienen las dudas. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo los tengo. While Jesus' disciples were talking about what had happened, Jesus appeared and greeted them. They were frightened and terrified because they thought they were seeing a ghost. But Jesus said, why are you so frightened? Why do you doubt? Look at my hands and my feet. It is I. Touch me and find out for yourself. Ghosts don't have flesh and bones as you see I have. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. As Jesus said this, he showed them his hands and feet. The disciples were so glad and amazed that they could not believe it. Jesus then asked them, do you have something to eat? So they gave him a piece of baked fish. He took it and ate it as they watched. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Jesus said to them, while I was still with you, I told you that everything written about me in the law of Moses, the books of the prophets and the Psalms had to happen. Then he helped them understand the scriptures. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitará al tercer día,
y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. He told them, the scriptures say that the Messiah must suffer. Then 3 days later, he will rise from the dead. They also say that all people on every nation must be told in my name to turn to God in order to be forgiven. So beginning in Jerusalem. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. You must tell everyone everything that has happened. I will send you the one my Father has promised, but you must stay in the city until you are given the power from heaven. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allá alzó sus manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces le adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Jesus led his disciples out to Bethany, where he raised his hands and blessed them. As he was doing this, he left and was taken up to heaven. After his disciples had worshipped him, they returned to Jerusalem and were very happy. They spent their time in the temple praising God. Aleluya. Nada se acaba hasta que se acaba. Mis suegros, y probablemente mi suegra me esté escuchando por teléfono ahorita en San Antonio, Texas, son muy apasionados del béisbol. Toda su vida lo fueron. Eran de los que se ponían la cachucha y se sentaban enfrente de la tele y gritaban y brincaban. Bueno, un año vinieron a San José a visitarnos. Así que mi esposa y yo decidimos llevarlos a un juego de los Gigantes de San Francisco. Estaban pero bien emocionados de estar en el estadio. El estadio estaba a reventar, era una tarde de verano y una brisa fresca muy bonita y soleado, al menos al empezar el juego. My in-laws, the parents of my wife, are passionate baseball fans. They are the kind of people that would put on the shirt and scream and shout, and they were in front of the TV. So one day they decided to come and visit us in San Jose, and we said, what better time to invite them to see a Giants game in San Francisco. So we took them, and they were super excited. The stadium was full. It was a summer day, an evening. The sun was setting, and there was just a very cool breeze at the moment. It was exciting for them to be in the stadium in such a beautiful city as San Francisco. Well, there was just one problem with the game. As the game progressed, inning after inning, our team was always behind on the score through the whole game. Algo que no anticipaban nosotros es que aunque el juego era emocionante, entrada tras entrada, el equipo de los Gigantes estaba siempre atrás en el marcador. Nunca se pudieron emparejar. Así que llegó el noveno inning, la novena entrada. Y algunos de los fanáticos se empezaron a ir. Para esa hora ya estaba el viento, pero bien frío, y la gente con sus chamarras y temblando. Así que dijeron, no, como decimos en mi tierra, este arroz ya se coció. Se fueron decepcionados. Well, the team was losing throughout the whole game, inning after inning. So the time for the ninth inning came. By then, it was late, dark. It was night. And there was a very strong wind, cold as you cannot imagine, and people were shaking and covering in everything they had. And as the fans of the Giants saw what was happening, some of them decided just to start walking away. What was the point? This game was over.
they had lost. That's what they thought. So they walked away. Well, the bottom of the ninth came. Last chance for the Giants. Llegó el final de la novena entrada. Última oportunidad para los Gigantes. Y créanmelo o no, el bateador se encontraba en una situación muy precaria. Ya había 2 outs. Estaban perdiendo. Y el pobre bateador tenía, fíjense nada más, 2 strikes en contra, 0 bolas y 2 outs. Así que una pichada, abanicaba, un foul, lo agarraban, se acababa el juego. So, the bottom of the 19th inning came, and the last batter was in a tight spot. He knew there were 2 outs against, and then on his personal score, he had 2 strikes, no balls, and then the 2 strikes, the 2 outs. So this was it. This was the last chance. He was indeed between a rock and a hard place. Estaba, como decimos, entre la espada y la pared. Todo se podía acabar en cualquier pichada que viniera. Bueno, nosotros decidimos aguantarnos como los valientes hasta lo último, hasta que muramos en la raya. Nos quedamos ahí viendo todo el juego. We as a family, we decided we're going to stay, whether we won or lost, we were going to be there. But I felt sad for my in-laws, traveling so far to see a losing game. Pero me sentía triste por mis suegros, haber viajado tan lejos para ver un juego donde perdía nuestro equipo. Pero, como dicen en el béisbol, nada se acaba hasta que se acaba. Créanlo o no, los Gigantes le sacaron el juego al otro equipo en la parte baja de la novena entrada. Batió este hombre y otro, ganaron. Well, the amazing thing, believe it or not, is that as they say in baseball, it is never over until it's over. The Giants pulled the game. Against all odds, they won on the bottom of the ninth. Ahora quiero que piensen lo que leímos. ¿Qué significó la muerte de Jesús para sus seguidores? ¿Y qué significó para sus opositores? La semana pasada, cuando celebramos la entrada triunfal, ustedes recuerdan que veían los opositores de Jesús desesperados y decepcionados, molestos, diciendo, ¿qué vamos a ganar? Todo el mundo sigue a Jesús. Tenemos que arrestarlo. Tenemos que darle muerte para parar todo esto que no tiene sentido. For the followers of Jesus, I want you to think, what did it mean that Jesus had died? And what did it mean to his opponents? If you remember last week, we were talking about Jesus' triumphal entry into Jerusalem, and how as the crowds followed and celebrated him, the people who opposed Jesus because they did not believe in him, did not believe in his ministry of teaching. They were very angry. They were very upset, saying, what are we winning? The whole world is going after him. So with more determination, that Sunday, they decided that they had to arrest and kill Jesus to stop what in their minds was nonsense. Well, they accomplished it. They did arrest him, and they did kill him on a Friday. Bueno, aquellos opositores lograron lo que ellos querían. Efectivamente arrestaron a Jesús y le crucificaron en un día viernes. Déjenme decirle, para los discípulos del Señor esto fue devastador. Let me tell you, for his disciples, that Friday was devastating. They were broken. La historia que leímos hace alusión
a 2 de los discípulos y después a los 11 discípulos como grupo. 2 de sus discípulos iban de camino de Jerusalén a Emaús, un día domingo como este. E iban cabizbajos caminando y pensando en toda la tragedia que habían presenciado el día viernes. ¿Cómo era posible que les hubieran robado a su Salvador y con ese Salvador robarles todas las esperanzas que habían puesto en él? Our story makes allusion to a short trip that 2 of Jesus' disciples decided to make on Sunday. They went from Jerusalem, where Jesus had died, to a little village called Emmaus, about 7 miles away. And they were walking, let me tell you, brokenhearted. They were overwhelmed just to think about all the horrible things that had happened on that Friday. It seemed that as they had killed Jesus, they had killed their faith as well. Pareciera que conforme Cristo Jesús había muerto, su fe también se había desmoronado dentro de sus corazones. Tristes, derrotados, un sentido de fracaso total, hasta que al ir caminando se les acercó un hombre. Y adivinen quién era. Era Jesús mismo. Jesús resucitado les salió al encuentro y se les unió en el camino. They were brokenhearted, they were sad, they were almost crying, dragging their feet, when suddenly somebody approached them on the road, and it was Jesus. It was the risen Jesus that now was walking along their side. He spoke with them for a good while. They invited him to stay in Emmaus with them, but he decided to leave. But as soon as he left, they were running back to Jerusalem, excited, trying to tell the disciples, all the others, what they had just witnessed. Estos 2 discípulos llegaron a su destino caminando con Jesús. Y fue ahí en Emaús donde por fin sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban hablando con Cristo resucitado. Ellos le rogaron que se quedara con ellos, pero él les dijo no, se retiró. Entonces ellos, en vez de quedarse en Emaús, dice que salieron, pero como decimos, disparados. Se fueron corriendo a Jerusalén a dar las buenas noticias a los demás. Cristo verdaderamente está vivo. Jesús ha resucitado. Bueno, estaban ellos hablando de esto, la porción que leímos. Cuando otra vez Jesús ahora se presenta en medio, pero ya no de 2, sino del grupo entero. So they arrived to Jerusalem, they began to tell everybody what they had experienced, and once more, Jesus showed up in the scene. But not just being seen by 2, but by the 11 at one time. And he spoke clearly to them. Jesús les habló con toda claridad. Las Sagradas Escrituras, les dijo, decían eso, que era necesario que el Cristo padeciera y fuera crucificado. Jesus told them, why are you so sad? Didn't you hear what I tell you when I was with you? The Holy Scriptures had declared it was necessary for me to be crucified. Pero además les dijo, también era igualmente necesario que yo resucitara. Y es igualmente necesario que ahora el Evangelio sea predicado a todas las naciones para que todas puedan proceder al arrepentimiento y recibir el perdón de sus pecados. So Jesus said, but yes, it was necessary for me to die, but equally necessary for me to rise again. It was written, and now it is necessary as well that all the nations must be given the opportunity to hear
this gospel, this good news, that they may proceed to repentance and their sins may be forgiven. Nada se había acabado. La muerte de Jesús, quiero que me escuche, era solamente el principio. Era el primer capítulo de una historia emocionante que aún se está escribiendo en nuestro día. La historia de la salvación de la humanidad. Nothing was over. Death was not the end. Instead, the death of Jesus was just the first chapter in a beautiful story that is still being written today. The story of Jesus, the Savior, and the salvation He has brought to all of us. Amen. El Evangelio que predicamos no es la historia de una muerte trágica y final. Es un mensaje de resurrección y vida nueva. The gospel we preach is not the story of a very tragic and final death. It is a message of resurrection and new life. Piense conmigo en estas tres cosas que Jesús les dijo a sus discípulos y que nos dice a nosotros aquí y ahora. Think about these three things that Jesus said, declared to His disciples, and now He's declaring to you and I. Número uno, la muerte de Jesús fue necesaria. The first declaration, the death of Jesus was necessary. Jesús, el justo Hijo de Dios, tuvo que morir para comprar el perdón de nuestros pecados, los tuyos y los míos. Yes, the death of the righteous Son of God was a necessity. He had to endure death to pay the price for the forgiveness of our sins, your sins and my sins. Número dos, la resurrección de Cristo fue necesaria, porque la historia no se iba a terminar en muerte. The resurrection of Jesus, number two, was necessary. The message of the gospel was not going to end up with a death. Sí, si por su muerte Jesucristo nos ofrecía el perdón, por su resurrección Jesucristo nos ofrece a ti y a mí vida nueva y vida eterna. Amen. Yes, the resurrection of Jesus was necessary. If through His death Jesus offered forgiveness to all of us, through His resurrection Jesus comes offering new life and eternal life to each one of us, again, to you and to me. Y número tres, la predicación del Evangelio de Jesús es necesaria. And number three, the preaching of the gospel of Jesus Christ is necessary. Cada uno de nosotros necesitamos la oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados, para volver a Dios y para recibir su perdón y vida nueva. Yes, indeed, each one of us needs a chance to repent from our sins, a chance to return to God, and a chance to receive the gift for forgiveness and new life. This is the message of resurrection. Este es el mensaje de resurrección. La historia no se había acabado. La historia se sigue escribiendo en tu corazón y en el mío. The story was not over. The story is still being written in your heart and mind as that forgiveness, that salvation, and that new life becomes real in you and I. Si la historia se sigue escribiendo, hermano, se sigue escribiendo, mi amigo, cuando tú recibes por fe esa salvación, ese perdón y esa vida nueva que Cristo vino a darnos a todos. Por lo tanto, déjame concluir con estos pensamientos. Celebremos hoy que Jesús tuvo el valor de perder la vida para rescatar la nuestra.
Celebremos hoy que podemos creer en un Cristo vivo y no en un mártir muerto. Celebremos hoy que Jesucristo nos abre las puertas del perdón y las puertas del cielo. Recibamos hoy con humildad y con gratitud tan preciosos regalos. Recibamos hoy su perdón, confesándole nuestros pecados. Recibamos hoy a Jesucristo en el corazón para que transforme nuestra vida presente y caminemos gozosos siguiendo a Cristo cada día, hasta que Dios mismo nos reciba en el cielo, en el lugar que tiene preparado para nosotros. Amen. So therefore, to conclude, let me invite you to do this. Let us celebrate today that Jesus had the courage to lay down his life to spare ours. Let us celebrate that this day we can put our trust in a living Christ, not in a dead martyr. Let us celebrate that Jesus Christ opened for us a path to forgiveness and the gates of heaven. Let us humbly receive such precious gifts. Let us receive this day his forgiveness as we confess our sins. Let us receive Jesus Christ into our hearts to experience a new life on this present day on earth. And let us joyfully follow Jesus every day until the day when God himself receives us into the place that he has prepared for all of us in heaven. Let us celebrate resurrection today and until we rise to meet with him. Celebremos su resurrección este día y sigamos celebrándola hasta el día que nos encontremos con él en el cielo. Y el pueblo de Dios va a decir Amén. amén y Aleluya. aleluya. Cristo vive.